Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Los problemas causados por la caída y por el deseo de tener un gobierno humano en lugar del divino son tratados en el libro de Daniel y posteriormente en el libro de Apocalipsis. Buen día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para darte gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud y sobre todo para pedirte que nos dirijas en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Las naciones, segunda parte. En nuestro estudio de las naciones, primera parte, vimos el origen de las naciones en los descendientes de Noé y cómo es que estas naciones buscaron mayoritariamente el autogobierno, lejos de la influencia divina. Dios llama a Abraham y de él surge una nación, Israel, para ser luz de esas naciones. Ahora vamos a tocar el estudio de las naciones en la segunda parte. Pero antes, tómese un tiempo para memorizar Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El reino de Dios se va a establecer. Así lo presenta el capítulo 2 de Daniel. Un capítulo que describe a grandes rasgos la historia de la humanidad desde los tiempos de Daniel hasta el establecimiento del reino de Cristo. Dios desea que conozcamos el desarrollo de la historia del conflicto abierto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Estamos en medio de ese gran conflicto y debemos nosotros decidir cada día de qué lado estamos. Por esta razón, Dios mostró a los profetas las distintas etapas del conflicto, especialmente las relacionadas con el papel de las naciones. Daniel y Apocalipsis nos dan amplia información sobre este tema. Vamos a ver que la historia de la humanidad está determinada. Hay un tiempo para su final. Y es lo que vamos a ver en los capítulos 2 y 7 del libro de Daniel. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Entender cuál es la relación que existe entre los metales de Daniel 2, las bestias de Daniel 7, la tierra y el mar de Daniel 12 o de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, con los gobernantes de las naciones y la orden de evangelizar a dichas naciones. El tema de estudio, como siempre, está dividido en 5 partes, pero tiene una división principal de 3 partes. Primero, el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué consecuencias trajo consigo el conocimiento del bien y del mal? Segundo, el conocimiento de la historia. Afianzar nuestra fe en Dios por medio del cumplimiento de las profecías y cómo es que la historia ratifica ese cumplimiento. Y al final, el conocimiento del tiempo del fin. La necesidad de saber en qué tiempo estamos viviendo y sobre todo, cuál es nuestra misión, cuál es la razón de ser de cada uno de los miembros que conformamos la Iglesia de Dios. Dios había dado un mandamiento expreso a Adán allí en el Edén.
En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, encontramos esa orden expresa. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, miren, la orden, este es el primer mandamiento, así como el cuarto mandamiento del decálogo está dividido en dos partes. Primero, 6 días trabajarás y luego el día de reposo, el séptimo. Este también tiene doble división. De todo árbol del huerto podrás comer. Primera orden, de todos los árboles del huerto podrás comer. La segunda orden, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Puedes comer de todo, de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La Biblia nos dice que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal estaban en el medio del huerto del Edén. Estaban juntos. Ahora Dios le da un mandamiento y ese mandamiento en su primera parte tiene que ver con la vida. Puedes comer, incluido el fruto del árbol de la vida. Y la segunda parte tiene que ver con la muerte. Y a lo largo de la historia, nosotros encontramos esa invitación a elegir entre la vida y la muerte. Y siempre se ha dado esa elección. A Israel por medio de Moisés también le dio que elija. Y le dijo que debían elegir y ponía por testigo a los cielos y a la tierra. Y ellos tenían que decidir si elegían la vida o elegían la muerte. Y es lo que se le dio también a Adán. Pero Adán decidió creerle juntamente con Eva a la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La serpiente le ofrecía algo más que simplemente vida y muerte. Digo simplemente tratando de entender las razones de Eva para creer a la serpiente. Veían en la orden de Dios simplemente vives o mueres. Pero aquí vas a ser como Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no quería que Adán y Eva conozcan el bien y el mal? ¿Dónde estaba el problema? ¿Dios no quería que Adán y Eva conozcan el bien y el mal? ¿O es que no era esa la forma de conocer el bien y el mal? Hay personas que quieren experimentar sobre el bien y el mal de las drogas y se meten, sobre todo adolescentes, dicen, a ver, voy a experimentar. Y muchos ya no salen de ese experimento. Hay quienes empiezan a fumar, supuestamente para conocer, para experimentar. Y este experimentar de la primera pareja le costó muy caro a la humanidad. Y realmente el precio es tan alto, que hasta ahora nosotros sufrimos las consecuencias. ¿Mm? Si lees Génesis 3, verás que este conocimiento no les reportó nada bueno. Tal vez el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en la forma de adquirirlo. Dios deseaba enseñar paulatinamente a la pareja cómo se hace, ¿no? Como se hace en las escuelas, con los niños. Pero ellos aprendieron el mal experimentándolo
Y eso no era el propósito de Dios. ¿A quién le creemos? ¿No? ¿A quién le obedecemos? ¿Es a Dios o no? Y ese primer mandamiento fue desobedecido. Ese error fue repetido por Israel cuando pidieron rey. Finalmente Dios permitió que fueran sometidos a otras naciones para que conociesen qué es servirle a Él y qué es servir a las naciones. ¿Qué es disfrutar de la libertad en Dios y qué es de disfrutar la aparente libertad sirviendo a Satanás? Y es trágico. Entonces, ese primer mandamiento que tenía de por medio vida y muerte fue desoída por la ambición y el deseo de ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y ese conocimiento nos trajo todo lo que nosotros vemos. Y ahora, en Daniel capítulo 2, vemos la historia de los reinos. En este capítulo 2, que es el sueño de Nabucodonosor, nosotros ahora nos vamos a encontrar con la sucesión de los imperios. Imperios, ¿qué son los imperios? Naciones poderosas que reúnen bajo su mando, bajo su dominio, a muchas naciones, a muchos pueblos. Daniel 2, metales preciosos. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2, 32, 33. Este fue el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba preocupado por el futuro de su imperio. Y un día Dios le reveló la historia de la humanidad. ¿Sabía usted que el libro de Daniel se escribió en dos idiomas, en arameo y en hebreo? Y un dato más, en arameo ha sido escrito todo lo que tiene que ver con los pueblos paganos, gentiles, y en hebreo ha sido escrito todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Al rey Nabucodonosor, Dios le muestra la historia de la humanidad. Y esta también es para nosotros una gran lección. ¿Para qué? Para creer en que la palabra de Dios es inspirada. El cumplimiento fiel, fehaciente, literal de la profecía de Daniel 2 ha hecho que mucha gente considere que este libro fue escrito después que surge el Imperio Romano. Porque no conciben cómo es que Daniel, desde el tiempo de Nabucodonosor, pudo haber anunciado, profetizado el surgimiento con nombre propio. Por ejemplo, el de los medopersas, el de los griegos, se da su nombre en el capítulo 8. Babilonia, el oro. Medopersas, la parte de la plata. Grecia, la parte del vientre. Roma, la parte de las piernas. Y la Roma dividida, la parte de los pies. Barro y hierro. Y toda esa estatua de pronto queda demolido por acción de una roca, no cortada por mano de hombre. Y ello anuncia el establecimiento del reino de Dios. La progresiva devaluación de los metales anunciaba un decaimiento progresivo de la humanidad. ¿Qué dice la evolución? La evolución dice que se parte del caos, de lo insignificante, a la perfección, al orden. Que dice el creacionismo, se parte de la perfección, del orden, al caos y el desorden. ¿Y qué dice la realidad? Pues que la sociedad, que la humanidad va camino a autodestruirse. La seguridad del cual se empezó a hablar a comienzos del siglo XX prácticamente ha quedado en el olvido. Las Naciones Unidas, que fueron creados con ese propósito, ahora se dedica a cualquier otra actividad
como la promoción de la ideología de género en lugar de procurar la paz, porque se dieron cuenta de que alcanzar la paz no está en sus manos. La profecía ya lo advertía, y los acontecimientos actuales así lo demuestran. El hombre se está degenerando rápidamente, especialmente en el terreno moral. Si tenía razón hasta aquí, podemos confiar en que se cumplirá lo que aún falta por suceder. ¿Y qué es lo que falta? Esa última parte de la Roma dividida. Daniel 2 es una evidencia poderosa para decir que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Dios tiene el control. En Daniel 7, que es una visión del propio profeta, allí el profeta vislumbra un mensaje similar, pero en esta ocasión por medio de bestias salvajes, algunos de ellos indescriptibles como la cuarta bestia que se describe. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7, 2 y 3. ¿Por qué repetir nuevamente la sucesión de los imperios? ¿Por qué nuevamente mostrar Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y ya no los pies mezclados de hierro con barro, sino que ahora se añade un detalle: el cuerno pequeño, la Roma papal, el surgimiento de la iglesia en vínculo, en alianza con la política, con el poder civil, con el poder político. En primer lugar, para dejar clara la seguridad de que su cumplimiento es fehaciente. La palabra de Dios es digna de fiar. En segundo lugar, para mostrar la relación del pueblo de Dios con la historia de las naciones, pues esta visión fue dada a un profeta hebreo y no a un rey pagano, como lo registra Daniel 2. Nabucodonosor vio en sueño la profecía del capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahora? Estas naciones, así como las bestias fieras, salvajes, no surgirían pacíficamente, sino serían el resultado de cruentas guerras, batallas, donde morirían muchas personas. Israel no está presente en el conflicto, es solamente una víctima, un territorio que pasaría de imperio a imperio sin autonomía. ¿Y por qué se dio esto? Porque ellos decidieron tener su propio rey y desecharon a Dios como su rey, lejos del ideal que Dios había pensado para ellos. ¿Qué es lo que Dios había pensado para Israel? Israel debía ser luz de las naciones. Israel debía ser el centro al cual todas las naciones querrían ir, pero lamentablemente Nabucodonosor llevó cautivos, llevó encadenados a los descendientes de Abraham. Abraham salió de la tierra de los caldeos, sus descendientes volvieron a la tierra de los caldeos, pero como prisioneros, y muchos como esclavos. Esa es la historia desde Daniel hasta el tiempo de la instauración del reino de Dios. Pero también necesitamos conocer nuestra historia, el presente, la historia del tiempo del fin, y sobre todo entender la razón de ser de la iglesia. Vi subir del mar una bestia, vi otra bestia que subía del mar. Apocalipsis 13, 1 y 11. Las dos bestias. La primera bestia recibe su poder del dragón. Es lo que dice Daniel, Apocalipsis 13, 1, 2. Como vimos, el mar representa guerras y desórdenes.
Apocalipsis 17:15 nos da el concepto, la interpretación de lo que son las aguas, las muchas aguas, que son muchedumbres, que son guiadas no por Dios, sino bajo la autoridad del maligno. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Los símbolos deben ser interpretados por la Biblia misma, y si no hay interpretación, no nos corresponde a nosotros inventar supuestos significados. No nos corresponde. Del mar surge la bestia que pelea contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 13, 1 al 17. Tómese su tiempo para leer todo el capítulo. Entienda la historia. La tierra, por el contrario, está despoblada. Es un territorio donde es llevada la iglesia fiel cuando las multitudes inconversas quieren destruirla. Apocalipsis 12, versículos 15 al 16. Una tierra de libertad. Siguiendo el enfoque historicista, la iglesia adventista cree, interpreta, acepta que la segunda bestia de Apocalipsis 13 surge en Norteamérica, en los Estados Unidos. ¿Cómo así? Durante mucho tiempo se habían producido persecuciones contra los cristianos en Europa, y muchos empezaron a huir y encontraron en las tierras deshabitadas de Norteamérica un lugar donde refugiarse. Lo que dice el capítulo 12, versículos 15 al 16, el dragón arrojó aguas para dar muerte a la iglesia, pero la tierra abrió su boca y tragó el agua. Esa región se convirtió en un lugar de paz, de esperanza. De la tierra surge la bestia similar a un cordero, inicialmente fiel a Dios, pero que habla como el dragón. En la actualidad ese cordero ha empezado a hablar como dragón. Durante los últimos años, si bien es cierto que la ideología de género es promovida por las Naciones Unidas, los Estados Unidos se convirtieron en los principales promotores. Allí es donde se practican, por ejemplo, las interrupciones de los embarazos. Y no unos cuantos, sino en cientos y miles. Y ha habido denuncias cómo es que muchas de esas clínicas que practicaban el aborto vendían con las partes de los fetos. Un negocio realmente millonario. El cordero ha empezado a hablar como dragón, pero el capítulo 13 describe claramente que después, en el tiempo del fin, obligará bajo amenaza de muerte a las gentes a adorar a la primera bestia. Va a perseguir a la iglesia durante el tiempo del fin. 11 al 15 del capítulo 13. Pero en medio de todo esto, en medio de metales, en medio de bestias, en medio de la tierra, del mar, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Así como Israel nació con un propósito, ser luz de las naciones, la iglesia ha nacido con un propósito. Apocalipsis 10:11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 13 nos muestra los poderes que atacarán al pueblo de Dios desde la tierra y el mar. Apocalipsis 10 nos muestra al pueblo de Dios que predica el último mensaje tanto en la tierra como en el mar. Veamos aquí en la diapositiva un resumen del capítulo 10 de Apocalipsis. 1. Vemos un ángel fuerte, que es Cristo mismo. ¿Y cómo llegamos a la conclusión de que es Cristo mismo? Comparando con la descripción que se hace de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Versículo 2. Trae un mensaje para predicarlo a todo el mundo. El mensaje del librito, ese librito que fue sellado en el tiempo de Daniel.
La interpretación había quedado sellada. Aún no era tiempo de conocer la interpretación de Daniel. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Daniel aún no era el tiempo del fin. Pero en el tiempo de Juan el apóstol sí ya era el tiempo del fin. Por eso, interponiendo un juramento como el de Daniel 12:7, el mensaje para el tiempo del fin queda descubierto. Ese libro sellado quedó abierto. Su mensaje quedó al conocimiento del pueblo. Y en los versículos 8 al 10 dice que al aceptar el mensaje sería dulce, pero luego, una vez tragado el mensaje, o la palabra, o el librito, los resultados serían amargos, prediciendo un chasco, prediciendo una situación realmente que muchos no hubieran querido que suceda. La predicación de la segunda venida resultó en un chasco. ¿Cuándo fue esto? En el año 1843-44. Guillermo Miller empezó, tras un estudio minucioso de la palabra de Dios, a entender las profecías. El chasco estaba profetizado aquí en Daniel 10, Apocalipsis 10, 8 al 10, se nos muestra que sí. Así como los apóstoles se chasquearon con la muerte de Jesús, sucedió aquí. Pero estas personas no se dieron por vencidas. Entonces el movimiento adventista surge como consecuencia del cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hasta 2300 tardes y mañana, dice Daniel 8:14. Luego el santuario será purificado. Y en Apocalipsis capítulo 10 versículo 11 se da cuál es la razón de ser, cuál es la misión de la iglesia de Dios del tiempo del fin. Es necesario volver a profetizar. Desde el chasco en adelante se ha empezado a predicar la segunda venida de Cristo. Hoy en día hay cientos, y si no cientos, sino miles de iglesias, pero el mensaje distintivo de la iglesia es anunciar la segunda venida de Cristo. Hay muchos profesos adventistas que ya no creen porque supuestamente Cristo olvidó su promesa. Pero los fieles servidores del Señor no se cansarán de anunciar este mensaje. Es necesario volver a predicar. Apocalipsis 10:11, esa es la misión. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? El intento de conocer el bien y el mal ha traído como consecuencias dolor, muerte y sobre todo la rebelión del hombre contra Dios. El conocimiento de la historia de la humanidad, registrado en Daniel 2 y 7, es una evidencia de que la palabra de Dios es inspirada y que Dios tiene el control. El conocimiento del tiempo del fin nos habla acerca de qué manera actuará, se movilizará Satanás haciendo uso de sus instrumentos humanos y cuál es la misión de la iglesia. Por lo tanto, los capítulos 2 y capítulo 7 de Daniel deben ser razones suficientes para consolidar nuestra fe, para mantenernos firmes al lado de nuestro Dios. Las naciones. Las naciones están siendo gobernadas por líderes que no toman en cuenta a Dios. Pero la iglesia se ha levantado para anunciar a esas naciones que Cristo viene para establecer su reino eterno. Forma parte de este ejército que anuncie el mensaje final, el último llamado de Dios a las naciones. Que Dios te bendiga. Amén.